Queridos amigos, hoy os traigo un tema interesante, importante y que me parece que todos nosotros debemos reflexionar sobre ello. Hemos asistido en las últimas semanas a los acontecimientos que han sucedido en Valencia y alrededores, relacionados con la tragedia de las lluvias de la Dana. Pero a lo largo de nuestra vida, todos en algún momento nos enfrentamos a una tragedia. A veces puede ser en primera persona, efectivamente una tormenta, un volcán, una tragedia importante, un trauma, una situación física muy difícil de gestionar, o a veces simplemente somos meros observadores de tragedias que otros viven en sus países o en sus ciudades. Yo suelo ver las noticias por las noches y muchas veces asisto con cierta desesperación a las inundaciones en el sudeste asiático, en ciertos lugares de América, cuando uno ve lugares en guerra, bombas, gente que muere, y uno lo observa. Pero hay algo en nuestro cerebro que se activa. Hay miedo, hay incertidumbre, hay alivio al pensar que eso no me está pasando a mí. El hecho de vivir una tragedia de forma cercana, tanto porque es algo que me pasa a mí, o porque es algo que pasa en gente cercana a mí, o cercana al lugar donde yo lo estoy viviendo, activa resortes en nuestro organismo, donde tenemos miedo, donde tenemos ganas de ayudar, donde a veces tenemos ganas de huir, y sobre todo donde muchas veces nos rebelamos. Lo sucedido en las últimas semanas ha activado un resorte en casi todos nosotros. Hemos visto a gente sufrir y a gente morir. A gente que no era capaz de salvar su vida, a gente que ha perdido todas las ilusiones, todo su negocio, su trabajo, su dinero, sus oportunidades para salir adelante. También hemos asistido y hemos observado cómo centenares, millares de personas se han levantado de sus casas, han salido de sus hogares y han ido a ayudar. Han ido a ayudar porque la felicidad, y yo lo he dicho muchas veces, depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. El sentido de la vida es clave para levantarse cada mañana. Cuando no hay sentido, tendemos a vivir inmersos en las sensaciones. Me has escuchado hablar de esto muchas veces. En una vida sin sentido, tendemos a vivir inundados de esas sensaciones dopaminérgicas que nos dan placer, gratificación instantánea, tendencia, siento, quiero repetir, placer constante. Pero el problema es que eso muchas veces nos lleva al vacío, a la tristeza, y conocemos las consecuencias de vivir inundados de sensaciones sin un sentido claro de vida. Te hablo hoy del sentido porque no hay nada que dé más sentido a la vida que hacer cosas por los demás, que levantarme por la mañana y decir, yo hoy puedo hacer algo por los demás, por hacer feliz a mi marido, mujer, hijo, padre, en mi caso, intentar ayudar a mis pacientes, pero cada persona que busca su sentido de vida, lo que más llena el corazón del ser humano, lo que más nos hace sentir plenitud, es poder hacer algo por los demás. Muchas personas, cuando vieron esas imágenes horribles de lo que estaba aconteciendo por la Dana, dijeron, yo quiero ir a ayudar. He hablado con muchos jóvenes que han estado en primera línea, que me decían, Marian, por fin tengo un sentido. Mi sentido es acercarme a una señora mayor y decirle, yo le acompaño a la farmacia, yo le acompaño a coger comida, yo le ayudo a sacar el agua de su casa, cuénteme cómo se siente. Todos admiramos a esas personas que ayudan. A lo largo de mi vida, una de las cosas que más me ha gustado hacer es coger un avión e irme a algún lugar del mundo donde pudiera ayudar a gente que sufría. Yo siempre decía que nosotros, cuando vamos de voluntarios a un sitio, ayudamos, pero realmente son ellos los que transforman nuestro corazón, porque nos damos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que opinan nuestras creencias limitantes. Seguro que yo no soy capaz de esto, seguro que no consigo esto otro. Tendemos a bloquearnos, a autoboicotearnos. Te hablaba en el capítulo anterior de la voz interior. Muchas veces no nos creemos las cosas buenas que somos capaces de hacer. Pero el sufrimiento humano, que es terrible, y el dolor, que muchas veces es incapacitante, son grandes activadores, son grandes resortes para sacar lo mejor, a veces de uno mismo, pero sobre todo de los que nos rodean. Cuando llega el momento del trauma, cuando llega el instante, el cerebro activa su sistema de alerta. Ya lo conoces, esa adrenalina y ese cortisol, ese eje hipotálamo hipofisario adrenal que se activa para poder salir adelante. Me comentaba hace unas semanas un chico con el que hablé de uno de estos pueblos, que él estaba yendo a visitar a su abuela que se mueve muy poco, que está siempre sentada en un sofá, que tiene poca movilidad desde hace varios años. Llamó a su abuela y le dijo, no llego, abuela, por favor,
ten cuidado, y la abuela le dijo, tengo el agua hasta las rodillas. Al cabo de unas horas, este chico consiguió llegar a casa de su abuela. Todo estaba fatal, destrozado, como esas imágenes que hemos observado. Pero su abuela tenía una pequeña terraza en la parte de arriba de la casa y él subió y se la encontró ahí. Y le dijo, abuela, ¿quién te ha subido? Dice, yo. Dice, pero si tú no sabes subir escaleras. Dice, una fuerza me ha ayudado a subir las escaleras. Esa fuerza que esa señora mayor, y yo le explicaba a este chico por teléfono, esa fuerza es el sistema de alerta cuando se activa, que somos capaces de agarrarnos a un árbol y estar 3 horas con tal de sobrevivir, que tenemos una fuerza y podemos agarrar a alguien que se le lleva la corriente. Cuando uno se siente amenazado, cuando uno tiene la sensación de que algo malo puede suceder, hay una fuerza que surge en nuestro interior porque estamos diseñados para la supervivencia. Recuerdo hace unos años que estaba yo llegando a la estación de tren y me di cuenta que se me había parado el reloj y era el último tren que salía esa noche de esa ciudad. Y yo tenía que llegar a mi casa porque la mañana siguiente tenía la consulta y tenía muchas cosas que hacer. Y entonces me di cuenta pues que era cuestión de minutos y era una supervivencia muy tonta, muy light. Pero yo en ese momento dije, ¡a correr! La manera en la que yo corrí, crucé el paso de cebra, la calle, llegué, yo dije, bueno, yo después de esto puedo ir a los 100 metros lisos. Esto lo digo de forma graciosa, un poco irónica, pero es importante que entendamos que nuestros cerebros, nuestro organismo está diseñado para la supervivencia, que podemos aguantar mucho más de lo que nos imaginamos en un momento malo. El problema está cuando ese instante, ese trauma, se cronifica o se activa lo que a veces llamamos el doble trauma. Es decir, te doy un ejemplo completamente distinto. Imagina un chico, una chica, un niño pequeño que sufren una violación o un abuso sexual y van a su padre, a su madre a contárselo. El padre o la madre le pegan un cachete, le gritan y le dicen, eres un mentiroso, deja de inventarte cosas. El trauma que ese niño o esa niña pueden tener por el abuso se incrementa por ese doble trauma que es el entorno no ha sido capaz de apoyarme. Una de las personas que más saben de resiliencia, Boris Cyrulnik, lo explica de forma maravillosa. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido de un trauma. El tema es que para salir fortalecido de un trauma, uno de lo que tiene que tener son herramientas en el entorno o en su propia personalidad para ser capaz de sobrevivir. Esto no siempre es fácil y depende mucho del apego que esa persona tenga con el entorno. Es decir, si yo soy una persona que me siento muy solo, inseguro, no tengo capacidad de comunicarme con mis padres, con la gente que me rodea, que tengo ansiedad, que tiendo a deprimirme, eso hará que cuando llegue un trauma yo tenga menos capacidad para salir adelante. Es decir, el trauma existe y a todos en algún momento de la vida nos puede suceder un trauma. Pero cómo yo gestiono ese trauma, cómo el entorno me ayuda a gestionar mi trauma, es determinante para las consecuencias que eso tiene en mí. Es decir, ese niño con el abuso llega a su padre, se lo cuenta, el padre le mira a los ojos, conecta con él, le mira y le dice, cuéntame exactamente cómo te has sentido. El padre toma cartas en el asunto, el niño se siente protegido, el niño se siente en un lugar seguro con su padre, se siente escuchado y sabe que su canal de comunicación es bueno y es necesario. Por eso una de las cosas más importantes para sobrevivir a un trauma es saber comunicar cómo uno se siente, punto muy importante. 2, que uno tenga cierta seguridad en sí mismo. Y punto número 3, cómo el entorno me ayuda a gestionar mi trauma. El entorno en el caso del abuso del padre, pero cómo puede el sistema judicial apoyar este caso. En el caso de la Dana, de una tormenta, de un huracán, de un volcán, de un incendio, uno de repente se da cuenta que ha sobrevivido. Alivio. Pero ahora hay cosas que hay que gestionar. Si mi casa se ha quemado, si he perdido todo, cómo el entorno me ayuda, cómo la gente me ve, cómo soy capaz de desahogarme. Es absolutamente fundamental. Seguro que conocéis la amígdala, esa zona del cerebro que se encarga de gestionar emociones. La amígdala es una zona muy sensible a la ansiedad, a la rabia, al enfado, a las emociones intensas. Cuando una persona sufre un trauma, un estado de ansiedad generalizado, rabia intensa, un enfado, se activa lo que se denomina el secuestro de la amígdala. Así lo denominó Daniel Goleman, el padre de la psicología moderna, el que hablaba de inteligencia emocional. Cuando uno se encuentra en pleno secuestro de la amígdala, está enfadado, está rabioso, tiene miedo, la corteza prefrontal, esa corteza prefrontal a la que yo tanto cariño tengo y de la que tanto os he hablado, se bloquea. Es decir, los estados de estrés mantenidos, los estados de rabia, los estados de miedo, bloquean la corteza prefrontal. No pienso con claridad, no empatizo bien, no soy capaz de interiorizar lo que me dices, simplemente quiero mi supervivencia. Y por lo tanto yo voy a expresarme desde el miedo que tengo y necesito poder expresarlo. Por eso las situaciones donde hay muchísimo miedo,
donde hay situaciones donde las personas sufren mucho, donde tienen una rabia desorbitada. En esos momentos lo lógico es que la corteza prefrontal funcione muy mal. Te doy un ejemplo que no tiene nada que ver con estos desastres y tragedias naturales. Tú imagínate que tienes a un niño pequeño que está cansado, que quiere ver la tele, y llega un momento que el padre le dice: se acabó, ya no puedes ver más dibujos, y le quita el mando, le apaga la tele, y ese niño se tira al suelo, le tira una pataleta, se enfada, insulta, escupe, pega un puñetazo, lo que se te ocurra. Intentas hablar con ese niño y le dices: pues si es que son las 10:30 de la noche y tienes que dormir, porque tú tienes que descansar. Da igual lo que le digas a ese niño, porque tiene un secuestro en la amígdala. Las rabitas son como microsecuestros, bueno, micro, a veces no tan micro, secuestros de la amígdala, donde la corteza prefrontal es imposible de que se active. A ese niño intentas razonar con él y explicarle que es tarde, explicarle que ya